Dice que si la velocidad en A es de 2 metros sobre segundo, hacia la derecha, ver figura, determine la velocidad en B a lo largo del plano inclinado y la velocidad angular AB. Es decir, la velocidad en este caso que gira de forma angular este elemento de acá. Ya, entonces, se entiende que de aquí hay una velocidad para acá y aquí arriba yo debo calcular esa velocidad por la cual sube con el plano inclinado, en este caso, este elemento que está ahí. Ya, entonces, lo que tengo que ir a realizar yo es, en este caso, dibujar esto. Entonces aquí tengo inserto una forma, la giro, y ahí yo tengo la representación que tenía antes. Entonces, obviamente tienen que ser tres. Profe, Dígame. ¿está grabando la clase? ¿No estoy grabando? Parece que no. Por lo menos aquí no aparece. Si estoy grabando, po. Más ¿Con, extraño. ¿Con qué? Dice que con qué quiere. Estoy compartiendo la pantalla, pues, ¿no? Ah, grabando la clase en Teams. Grabar la clase. No, que yo nunca grabo las clases en Teams, pues eso lo hacen ustedes, pues, ¿no? No, yo no sé, no, yo nunca he grabado yo. Tiene que, Sí, lo he hecho. tiene que pinchar ahí. Y la velocidad en A está aquí, de forma horizontal. Entonces, como está de forma horizontal, yo de aquí nazco con esa velocidad. ¿Ya? Le doy un grosor acá. Ahí. Ahí. Ya, esa sería la velocidad en A. Y la velocidad en B, porque si yo voy acá, la velocidad en B está aquí. Esa es la velocidad en B. Así está, inclinada. Entonces yo voy aquí y la velocidad en B, como vieron, era una velocidad inclinada. Entonces estaba inclinada así. Ahí, ¿no es cierto? Ya, ¿dónde quieren que esto... en este caso, ¿dónde quieren colocar el punto de referencia en este caso? ¿En A o en B? Porque acá está en A, ¿no es cierto? Vamos a darle las letras ya. Ah, ahí tengo el A. Y arriba estaría el B. Arriba yo tendría el B. Ahí tengo el B. Entonces esto yo lo voy a copiar, ¿no? ¿Dónde lo van a colocar? ¿En A o en B? En A. En A. Entonces lo colocamos abajo. Entonces yo voy a insertar. Y aquí coloco mi punto de referencia. Entonces lo llevo ahí a A. Y lo llevo a A. Ya, entonces si estoy en A, obviamente ese vector es el que yo coloco en A. Y lo coloco acá, porque ese es el que traslada, porque esa es mi referencia. Entonces si estoy en A, veamos para dónde. A ver, si yo avanzo para acá, esto sube. Entonces, ¿para dónde rotaría? ¿Sentido horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, así. Sí. Antihorario sería entonces. Entonces va a girar así. Ya, entonces yo voy a decir lo siguiente. Acá no lo voy a hacer voy a dibujar con el lápiz, no. Y este le vamos a dar un color rojo.
Va a girar así. Ya. Si gira así, obviamente va a existir un vector, en este caso que va a apuntar para acá arriba, ¿cierto? Pero ahí la embarré. Después voy a tener que colocar eso, porque ahí se me la borra. Ya. Después al final coloco eso, no le saqué la foto, ¿no? Y hasta acá yo coloco un vector que obviamente si gira así, como decían ustedes, va a estar así. Y ahí esto, ¿lo puedo rotar aquí o no? ¿Debiese poder rotar esto? Ahí está para rotar. Y ahora lo chico. Y ahí yo digo que eso mide 90. Entonces aquí se notó al tiro que no estaba midiendo 90. Por ahí sería, ¿no? Y ahí le vamos a cambiar el color. Pues le vamos a colocar otro color. Ya le voy a colocar ese color. Ya, entonces ahora yo coloco lo que significa cada. Este sería la velocidad en A. ¿No es cierto? Y esa velocidad sería esta misma de acá. Y sería esta misma de acá, ¿no? Y esta es la velocidad B. Y esa sería la velocidad B. Y la última sería la velocidad de acá, porque esta es la velocidad, estoy en B sobre A. Entonces esa es la velocidad en B sobre A. Entonces ahora todas estas velocidades las agrandamos un poco para que se vea más grande. Entonces acá le damos el tamaño más grande. Y ahí todo en 24. Y ahora yo acá voy a dibujar esto aquí. Ahí. Obviamente ahí esa sería la rotación. Entonces yo lo imprimo, esto imprimo la pantalla. Y en este caso lo llevo aquí. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Ya, entonces aquí, recuerden que este de abajo se llama el movimiento en el plano general. Este de acá es rotación en A, perdón, traslación en... Y la otra sería rotación. La otra sería rotación. Rotación respecto a. Ya, aquí yo esto lo copio. No tiene que ser más arriba. Más hacia acá. Ahí. Y ahí solo llevo ahora al Word acá. ¿No es cierto? Entonces a mí me quería esta figura. Ya, ahí me quedó la figurita, ¿no es cierto? Y acá abajo continúo con el desarrollo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Que tengo eso, la velocidad de nada la tengo, ¿no es cierto? Que serían los 2 metros sobre segundo. Aquí había un ángulo de 30, ya, también tengo que tener claro eso. Y ahora tengo que hacer la
la suma en este caso del vectorial. Entonces, la suma vectorial sería la siguiente. Esto sería sería la velocidad en B, que es la que quiero calcular. Nada que ver. Velocidad en B. Y eso va a ser igual a la velocidad en A, que es la de traslación, más la de rotación, que es la velocidad en este caso de en B respecto a A. Ahí quería. Ya me quedo medio feo, pero se entiende que es eso. Ya, y ahora yo tengo que sumar estos vectores. Entonces ahora la idea es que yo tenga que trabajar con ángulos. Por ejemplo, este de acá, que es el que voy a sumarlo con este de acá, en sí no tiene ningún ángulo. O sea, está derecho, está sobre un eje, ¿no? Entonces ahí no voy a tener problema. Que sería este. Está derecho. Entonces si yo lo inserto, pero lo voy a insertar en el Power mejor ya. Ese está derechito, derechito. Tengo que descubrir el ángulo de este. Y ahí eso lo voy a hacer acá en la figura. Ya. Entonces aquí yo tengo lo siguiente, miren. Yo si trazo esa línea para acá y trazo esta de acá, yo sé que el ángulo que está acá, ese de ahí, es el mismo que de acá, ¿no? Y resulta que este vector, ese mora, ¿no es cierto? Y lo voy a pintar de azul acá. No, azul no, porque se va a parecer mucho a ese. Ya de negro. Nace, en este caso, de forma perpendicular a este trazo de azul que está acá, a ese. Entonces nace así. Ahí. ¿No es cierto? Ya, entonces yo debo determinar acá, en este caso, un ángulo que esté aquí, entendiendo que acá hay 90, pues, ¿no es cierto? Porque es perpendicular con eso, ¿no? Ahí hay 90. ¿Ya? Entonces la pregunta que me deben responder ustedes, voy a copiar eso. ¿Ya? Lo vamos a copiar. Ahí estaría. Y aquí lo hago desaparecer. Me voy de acá para copiarlo un poco al lado y acá le hago el zoom. Ya, ahí no. La pregunta que quiero saber yo es cuánto mide este ángulo de aquí. Y si este mide 30, y entre ese y ese tiene que sumar 90. ¿Cuánto mediría? Oh. ¿60? 60. Sí. 60 grados. Y entonces, obviamente aquí ya tendría esa medida, ese... O sea, aquí yo le quito la transparencia. 60. ¿Ya? Bueno, aquí yo tendría ya la dirección de ese vector, ¿no es cierto?
tendría la dirección de ese vector que es 60 grados respecto al eje X, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tengo? Si yo voy acá, tengo que calcular la dirección del que va acá también. Si se dan cuenta, aquí. Perdón. Ahí. Entonces yo necesito, en relación a esto mismo de acá, tengo ahí, y acá yo le voy a cambiar el color, y ahí tengo esa línea que es paralela a esa, pero resulta que esta se extiende. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo el ángulo de 30, lo tenía ahí, ¿no? Entonces, lo que necesito yo saber es el ángulo de este, en este caso, de forma vertical. Entonces voy a trazar otra línea, que eso es lo que me interesa a mí. Entonces, lo que necesito yo saber es acá, el ángulo acá o el ángulo arriba. De ese vector de color verde. Y sería la velocidad en v, ¿no es cierto? No sé si a alguien se le ocurre algo. Yo vi un día a veces en la tele muestran una noticia en La Vega, daban 5 por... Ahora, en este caso, pensándolo bien, no necesitaba ese ángulo, ¿no? ¿Ya? Porque estaríamos claros en este caso cuál es el ángulo que tiene ese vector, ¿no? ¿O no están claros? ¿Cuánto me quiere? 40, exactamente. Sí. Porque viéndolo bien, realmente mide 40. Porque este de acá yo lo puedo proyectar aquí. La dirección de ese y ese es la misma, ¿no? Entonces, aquí yo puedo bajar esa misma cosa que tenía ahí. Ahí. Y realmente aquí vale 40, ¿no? Sí, 40. ¿Ya? Entonces este tiene una dirección de 40. Entonces ahora yo voy a ir acá. Voy a insertar, en este caso, otra diapo. Y aquí, por ejemplo, que es en este caso la velocidad en A. En este caso yo... Bueno, este no tiene ni un brillo, porque está horizontal, ¿no? Pero si yo voy a la diapo acá y quiero ver este sí tiene brillo, que este acá tendría un ángulo. Y ese tenía el ángulo de 40, recuerden, ¿o no? Recuerden que el ángulo aquí que yo formaba era 40, ¿no? Lo vamos a hacer un poco más largo acá, sí. Y este tiene un ángulo de 40. Aquí tiene 40. Entonces, acá yo inserto una línea. Sí. Se entiende que 40 es eso, ¿no? Lo vimos recién, ¿no? 40 grados. ¿Está abierta la puerta de caña? Vamos a ir acá mejor. No, tengo los grados acá. Ahí. Ya. Llamo aquí esto. Ya, y me queda ahora el otro vector, que es este. Y este vector
No recuerdo si calculamos el ángulo, sí lo calculé, creo. Ya, entonces voy a tener que ver yo en sí cuánto fue lo que calculé de ese ángulo. Debiese estar en el Paint, en alguna parte. O lo borré. Era 60. 60, ahí está mismo. Era 60 ya. Respecto al horizontal era 60 ya. Era 60. Entonces respecto al horizontal, acá yo tengo 60. Entonces aquí yo estaría insertando los 60 grados. Ahí está, ¿no? Bueno, y aquí tengo todo. Tengo todo, ese está respecto al eje X, bueno, y ese también respecto al eje X. Ahí voy a ver en este caso cómo lo hago para hacer la suma, en este caso, que me interesa a mí, porque es la suma para formar lo que es el triángulo. Bueno, lo puedo hacer aquí mismo, sí, ¿no es cierto? Se podría hacer aquí mismo. Primero tengo que ver cuál es la suma que necesito. Entonces yo vuelvo acá y veo cuál es la suma que necesito. Esa es la suma que necesito, ¿no es cierto? Entonces voy acá, que el Paint me permite, perdón, el Power me permite trabajar de mejor forma en este caso en lo que son los dibujos. Ya, entonces aquí yo ahora tengo que dibujar el triángulo dependiendo de esto que tengo acá. ¿Cómo quedaría? Yo tomo el vector A, que es este, ¿no? Que este tiene una cantidad, pues recuerden que este vale 2 metros sobre segundo, ¿no? Pero lo voy a acercar más y mejor porque ahí, a ver, caso 2 metros sobre segundo. Tiro largo. Ahí. Ya, entonces yo tomo este vector, lo copio y en este caso lo pego ahí. Ya, lo voy a alargar un poco para que me quede más bonito el triángulo. Lo voy a llevar un poco más arriba así para que me alcance. Ahí. Y resulta que después se debe ser sumado con este. Ah, con este. Con ese, ¿no es cierto? Ya, entonces no era ahí arriba, era abajo. Era por ahí. Entonces yo ahora tomo este y resulta que este está justo con el 60 y bueno. ¿Ahí o no, chicos? Y esta velocidad yo la dejo acá abajo. Ahí le quito eso para tener la visión. Ya, lo voy a tirar un poco todo esto más arriba. Para... Ahí. Ya. Y ahora me faltaría este, porque ese sería el vector resultante. Entonces copio todo esto. Y lo llevo ahí con el mismo ángulo. Y lo llevo acá. Y ahí quedaría la suma, pues sería ese vector más ese vector, me daría ese vector de ahí que es la velocidad en v. Y ahí yo tendría el triángulo listo. Ya, entonces realmente no necesito esto porque yo ya hice la suma aquí. Y lo dejo ahí para sacar la foto. Ya, esto lo vamos a cambiar aquí mejor. Vamos a ver caso podemos que esté más complicado con el editor de ecuaciones, sí. Y ahí queda más bonito, ¿no es cierto? Ya, esto le saco una foto yo. Y lo llevo al Paint.
Aquí está. Y acá yo esto lo corto como una imagen y la llevo en este caso a mi archivo. Entonces aquí yo tendría lo que es mi suma vectorial. Ah, pero me faltó un ángulo, sí, pues. Ya, entonces voy a tener que volver de nuevo. ¿Cuál es el ángulo que me faltó? No, ese no es. Es del lado. Ese es del otro ejercicio. Me faltó el ángulo de acá arriba. ¿Cuánto vale ese ángulo? 80, ¿o no? Que la Tengo- suma del ángulo interior Sí, era, tengo- era 180, bro. Sí, 80. Y aquí yo con otra letra, pero bueno, me entienden ustedes. Y aquí un poco más chico también, pero... Y ahí sí. Entonces ahora sí, ahora lo llevo. Y ahora en este caso yo lo pegaría aquí. Y ahí quedaría mi figura. Y entonces ahora yo aplico lo que es la ley del seno. Ustedes los voy a bajar acá. Y ahí aplico lo que es la ley del seno. Entonces, si volvemos ahora de nuevo al problema, yo necesito calcular la velocidad en b, que es una de las preguntas. Dice determine la velocidad en b y también la velocidad angular del elemento que está acá. Entonces, si yo quiero determinar la velocidad en b, yo aplico lo que es el seno. Ya, el seno, en este caso de 60, porque 60 está opuesto a b. Recuerden que si yo trazo esto acá, yo digo que ese ángulo de 60 está opuesto al lado b, ¿no? Ya. Y obviamente abajo coloco el lado b, que es la velocidad en b, que es la incógnita. ¿Cuál sería la otra pareja? ¿El seno de cuánto? El seno de 80 partido en BA. Exacto, el seno de 80 partido en 2, ¿no? Sí. En 2. Y ahí en este caso ahora yo despejo lo que es la velocidad en b. Entonces ahí tendría lo que es la velocidad en b. Entonces, ¿qué es la diferencia con lo que hemos visto antes? La diferencia radica en que ahora el triángulo que se formó no es rectángulo, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces ahora el 2 multiplica al 6, al seno de 60 en este caso, no al 6, seno de 60. Y en este caso el seno de 80 quedaría abajo. Ahora, ¿por qué queda abajo? Porque esto se multiplica en este caso de forma cruzada. Ese se multiplica con ese y este con este, bueno. Entonces ese se multiplicó con 60, quedó arriba, pero este como se cambió con la velocidad b, obviamente va a quedar abajo. Y ahora, esto yo ahora tengo que ingresarlo a una calculadora. Y aquí tengo el seno 80. Y daría en este caso 1,76. Ya, entonces esto sería 1,76. Entonces la velocidad es 1,76 metros sobre segundo. Ya, ahí tendría lo que es esa velocidad. Y al otro que necesito yo es ver cuál es la velocidad angular. Entonces, para determinar la velocidad angular, recordemos que esto se mueve de forma tangencial, ¿no? Lo que está acá. Entonces ahí
estaría girando, en este caso en rotación respecto a, con una velocidad tangencial ahí. Entonces necesito saber esa velocidad. Y para saber esa velocidad, nuevamente aplico lo que es la ley del seno. Pero lo copio acá para tenerlo más cerca, porque si no, no voy a darme cuenta. Pero más lo voy a colocar acá al lado mejor. Al lado. Y en este caso lo vamos a achicar. Ya por ahí. Y ahí sí. Ya, entonces aquí yo aplico lo que es la ley del seno. Sería el seno de 40, porque yo quiero encontrar lógicamente el opuesto a 40. Y el opuesto a 40 es la velocidad v respecto a. Y acá yo coloco, en este caso, lo que es el seno de 80. Y obviamente esto lo divido en 2, ¿no es cierto? Porque acá se ve claramente que el 80 está opuesto con el 2, ¿no? Y entonces acá yo trabajo con esto. Esa es mi incógnita. Entonces, obviamente va a pasar multiplicando al seno 60 y el seno 60 se va a devolver dividiendo. Y el 2 va a pasar multiplicando al de 40. Entonces va a quedar 2 por el seno de 40. Y todo esto yo lo voy a dividir en el seno de 80. Puesto que el seno de 80 se devolvió. Y eso sería la velocidad en v respecto a A. Bueno, esto no es la solución. Sería 2 por seno de 40. Diré que el seno no lo puedo escribir con el teclado. Ahí sí, seno de 40. Ya, y eso dividido en seno de 80. Y presiono el igual y obtendría en este caso 1,31. 2 seno de 40 partido en seno de 80. 1,31. Esto sería metros sobre segundo. Ya, esta no es la respuesta, porque yo necesito con esta velocidad, puesto que esta va a ser la tangencial, sacar la angular. Ya, entonces acá yo tengo la angular, y que sería esta, la multiplico por el AB. Y esta sería angular AB también. Ahí sí. Ya, entonces acá yo necesito pasar el AB dividiendo, que es el radio. Entonces el radio lo tomo de aquí y pasa dividiendo todo esto de acá. Todo esto de acá queda dividido en el radio. Y el radio es este. Ahí. Y ahora yo reemplazo. Entonces me pregunto cuánto vale la velocidad relativa. Vale esto.
Entonces solo reemplazo ahí. ¿Cuánto vale el radio? El radio sería, el radio se refiere al largo de toda esa figura. Es decir, el largo de toda esa varilla, que es 1,5 metros. Ya, y ahí tendría la velocidad angular, tío. Y eso lo veo en la calculadora, que serían lo que es el 1.31 dividido en 1,5. No. 0,87. Cerveza, porque hasta latas de cerveza. No, nada de sale en cerveza, no. ¿No compra ahora en cerveza de botella? Ahí sería. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Se entiende, no? No es el que estáis aquí en el balón de gas que está fuerte Sí, haciendo profe. Ya. en la OA. Ya este está más difícil. Sí. Ya Es está. más largo. Sí, este es más largo. Yo no sé, caso iré llegar a la 1 y algo. Ahí voy a ver si lo alcanzo a terminar. ¿Cómo? Ya. Y acá dice que un mecanismo que se muestra en la figura, el L, es decir, lo que es la biela, vale 190 milímetros. Y la manivela, que es esto de acá, vale 70 milímetros. Dice que la manivela AB gira a una velocidad angular constante de 3600 RPM en sentido de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que esto está girando así. Así está girando. Determine la velocidad del pistón P, es decir, se pide la velocidad del pistón P y la velocidad angular cuando el ángulo, es decir, este ángulo es de 55 grados. ¿Ya? Entonces, la condición es la siguiente. La condición acá es que el pistón, yo puedo entender que está bajando. ¿Por qué puedo entender que está bajando? Porque el punto B, que es este punto de acá, si esto está girando en sentido de las manecillas del reloj, en el siguiente instante va a estar más abajo, ¿no? O sea, va a estar como más abajo, pero más corrido hacia acá, ¿no? Por ende, ese bolón de ahí sí o sí tiene que estar bajando, como pasador. Sí o sí tiene que estar bajando, ¿no? Y en otro instante va a estar más acá. Entonces, obviamente, este tiene que estar más abajo todavía. Ya. Entonces, resulta que ese baja más que lo que baja este, porque este en este caso se dedica en este caso a bajar y a moverse para el lado y después a volver hacia acá nuevamente y bajar otro poco. Entonces, ¿qué pasa cuando el elemento D baja más que el elemento B? Eso quiere decir que esto gira en sentido. ¿En qué sentido giraría si este baja más que este? Antihorario, ¿no? ¿Como antihorario? Antihorario. ¿No es cierto? Porque se entiende que el elemento D, por ende, debe estar bajando más que él. Y siempre acá o sea, si esto está girando en sentido horario, quiere decir que el otro se tiene que contraoponer al movimiento, tiene que girar para el otro lado. También podría aplicar esa regla. Ya, ahora, esta velocidad angular, yo la tengo que convertir, porque está en RPM ahí. ¿Ya? Entonces acá la vamos a convertir. Entonces yo lo tengo que llevar a radianes sobre segundo. Y en esa unidad de medida debo trabajar. Entonces serían los 3600 revoluciones sobre minuto. Sería esto.
Ya, y esto obviamente yo acá lo multiplico en este caso por una fracción equivalente a 1. Donde en este caso las revoluciones las coloco abajo. Yo digo que una revolución son 2 pi radianes. Y en este caso un minuto son 60 segundos. Ahora, eso lo tengo que ingresar a una calculadora para saber la respuesta. Entonces tomo la calculadora, la posiciono acá, y yo digo que tengo los 3600 revoluciones, y esto lo multiplico en este caso por una fracción, que sería el 2pi, dividido en 60. Acá cierro, abro, y acá tendría 1 dividido en 60. Y obviamente eso le presiono el igual y me daría que esos son 2pi. Ah, perdona, esto no era 60, esto era 1. Ahí me he equivocado. Ahí sí, ahí sería lo mismo. Ya, ahí está exactamente igual. Y ahí me daría 120 pi. Entonces presiono esa y realmente son 376,99. 99, y esto se mide en radian sobre segundo. Ya, ahí yo tendría la velocidad angular. Lo otro sería el radio, que es decir, es la distancia b. Entonces, ¿cuánto vale la distancia b? Vale 70. ¿Ya? Entonces, la distancia AB vale 70 milímetros. Y aquí también la convierto, la multiplico por una fracción equivalente a 1. En donde en este caso yo sé que un metro son 1000 milímetros. Ya, entonces acá sería simplemente dividir los 70 en 1000. Y si divido 70 en 1000, eso sería 0,07, ¿o no? Metros. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me voy a la figura de acá, yo aquí, esto está rotando así. ¿Ya? En sentido horario era. Y resulta que la velocidad tangencial en B va a actuar así. Bueno, la velocidad tangencial de este pasador, que sería la velocidad tangencial de este elemento, sería la velocidad tangencial a B, realmente es la velocidad en B. Entonces, uno de los objetivos es calcular la velocidad tangencial en este caso para obtener lo que es la velocidad en B. ¿Por qué es importante esa velocidad? Es importante esa velocidad porque yo voy a estudiar todo este elemento, voy a estudiar el elemento que es BD, el elemento BD, que es ¿cómo se llama? Es la biela. ¿Ya? Yo necesito ahí estudiar lo que es la biela y yo necesito saber la velocidad que hay acá en la biela. Esta velocidad que está ahí en ese punto en la biela. Esa velocidad. ¿Qué es la tangencial de este otro elemento de acá? Porque con esa velocidad más la velocidad en D, yo ahora trabajaría con ese elemento y en este caso podría entender cuál es la velocidad del pistón, que es la misma que la velocidad P que la D. Y también podría en este caso trabajar acá con la velocidad que tendría acá yo, porque es la velocidad en B, ¿no es cierto? Entonces ese sería el objetivo. Entonces, para calcular la velocidad en B, la velocidad en B va a ser la velocidad tangencial del segmento AB. Por lo tanto, acá sería lo que es la angular. Es la angular AB.
Esto es angular AB. Y esto es multiplicado por el segmento AB. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer ahora... ahí sí. Me enredo con las teclas. ¿Ya? Lo que tengo que hacer ahora es reemplazar acá. Entonces reemplazaría ahí en eso. Y reemplazo acá también. Entonces reemplazo lo que es la velocidad angular. Reemplazo lo que es el radio. Y de esa forma obtendría yo, como he dicho antes, la velocidad aquí. Ahí, esa velocidad. Bueno, eso lo ingreso a una calculadora. Que sería en este caso los 376,99. Y eso lo multiplicamos por los 0,07. Presionamos el igual y obtenemos 26,39 aproximado. ¿Ya? Entonces esto sería 26,39. Ahí. Ya. Bueno, esto todavía no es la respuesta. Bueno, esto no es nada. No, no es nada. Que lo único que he hecho es encontrar la velocidad, en este caso en el punto B. Si lo comparo con el otro ejercicio, lo único que he hecho hasta el momento es obtener esta velocidad en este punto de acá, que era la velocidad que da el encabezado, ¿no? ¿Ya? Eso es lo único que he hecho yo hasta el momento. ¿Ya? Sí o sí, el elemento que estoy estudiando, por ejemplo, acá está estudiando el elemento AB, tengo que tener una velocidad en una de las puntas para poder yo, en este caso, calcular lo restante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Ya, continuemos entonces. Ya que está quedando todo sumamente clarito, clarito. Eso es lo bueno. Ya, ahora que tenemos esto, vamos a trabajar con esto de acá. Resulta que acá yo tengo formado un triángulo. Mira, observen por ejemplo, desde ahí hasta ahí hay un lado. Y lo voy a agrandar acá para que se vea bien. Y de aquí hasta acá hay otro. Y aquí nace de forma vertical esto hacia acá. Ahí estaría como medio vertical. Por ahí, ¿o no? Ya. Esto yo ahora voy en este caso a encontrar las medidas que hay. Y supuestamente aquí tengo el punto A, aquí tengo el punto B y aquí tengo el punto D. Entonces yo ahora esto lo llevo a un pine, que sería el pine de acá. Entonces, según lo que dije yo, me comí una punta y ya, pero no importa. Ya, abajo tengo el A. Tengo el A, tengo el B y tengo el D. Esos son los puntos que tiene mi triángulo. El A abajo, el B acá y el D arriba. Yo sé que este ángulo de acá es de 55, porque si vuelvo al problema, me dice que 55 sería ese ángulo de ahí. ¿Ya? Entonces volvamos al pine. Entonces ese vale 55. Resulta que es la distancia desde A hacia B,
de la distancia del segmento AB, si yo vuelvo acá, la distancia del segmento AB es B, y B acá me dicen que vale 70, es decir, 0,07, que eso lo vi yo previamente, ¿no? En metros sería eso. 0,07 metros. Y la de acá, que es la distancia DB o BD, como quieren llamarla ustedes, resulta que ese es el L. Es esa distancia de ahí. Sería esta de aquí, esa de ahí, esa. Y resulta que esa distancia, acá me dice que vale 190 milímetros, es decir, 0,19. ¿Qué sucede acá? Que lo ideal es que yo a este triángulo que tengo acá formado, yo pueda encontrar los ángulos faltantes. ¿Y por qué es importante los ángulos faltantes? Porque si yo vuelvo a la figura, y yo trazo acá, por ejemplo, inserto, no, me voy a hacerlo acá para que no poder borrarlo el tiro. Si yo trazo una línea recta aquí, yo sé que esto es perpendicular a esto, hay 90 grados con esa de ahí. Con esa de ahí, hay 90 grados. Resulta que el ángulo que está acá abajo, ese ángulo de ahí, es el complemento del ángulo de acá. Porque si yo agrando ese ángulo, lo voy haciendo cada vez más grande, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, en 35, después lo aumento a 40, y lo sigo aumentando, es decir, esto lo sigo parando, entendiendo que este siempre va a ser perpendicular, ¿no es cierto? Siempre va a ser perpendicular. Cuando yo pare toda esta estructura que es esa línea, con esa línea de acá, esto va a quedar montado aquí. Entonces va a quedar montado así, miren. Y aquí bien han estado callados todo el rato, pero yo le voy a hacer una pregunta acá. ¿Qué ángulo tiene este vector verde de acá? Que es el mismo pero está en otra posición. Con, en este caso, con la horizontal. Que sería esa línea de ahí. ¿Qué ángulo tendría allá arriba el vector verde con la horizontal? ¿Bolsa? ¿No? ¿O no están ahí, se fueron? ¿Bolsa de cuál es? Aquí, profe. ¿Ah? Estamos acá. Ya, están ahí todavía, ya. Pero ¿logra entender qué ángulo tengo ahí? Se entiende que esto que está aquí es lo mismo de acá arriba. Pero es como que si yo lo hubiese girado para arriba. Y aquí el ángulo sería 90. Entonces, el ángulo sería ¿Qué ángulo forma el vector verde con la línea azul ahí arriba? Aquí arribita, ahí. 90. No, 0. ¿Por fuera, profe? Sí, no, pues el ángulo que forma la línea azul con el vector verde, pues 0, pues no. cero porque está. Sí, uno está sobre el otro, pues no. 0, pues no. Ya. Entonces cuando el ángulo de inclinación, que no es el ángulo teta, no es ese ángulo de ahí, el ángulo de acá, en este caso es 90, acá es 0. Eso me está diciendo que uno es el complemento del otro. Entonces, si este ángulo de acá vale 35, este tiene que valer 55, ¿no? Según esa lógica, ¿ya? Entonces,
a lo que quiero llegar yo, que este vector yo le puedo calcular la dirección, le puedo calcular el ángulo para poder hacer la suma vectorial. No tengo ningún problema, ¿no? ¿Se entendió eso? Que no tengo ningún problema para calcular el ángulo, ¿no? Lo puedo calcular con los datos que tengo hasta el momento. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo yo tirara ese punto como sistema de referencia, como mi punto de referencia, dijimos que esto iba a rotar para allá, por lo tanto acá van a ser uno que van a hacer de forma perpendicular. Pero ¿cómo le calculo, le podré calcular la dirección con los datos que tengo actualmente? ¿O necesito otro ángulo ahí? Aquí tengo 90. Ahí tengo 90. Lo que necesitaría yo el ángulo de acá, ¿o no? Miren, ahí, ¿o no? No sé si se dan cuenta, chicos, que necesito ese ángulo. No sé si alguien me puede decir, sí, sí, profe, sí, ese necesito, porque ese no está, ¿o no? Sí, Este no está, no sé. Yo necesito ese, ¿o no? Para poder calcular el que necesito acá, porque sería este de aquí. Ese es el que necesito yo, ese de ahí. Ese de ahí, ese necesito. Pero ¿cómo calculo ese ángulo? Conociendo este, pues, ¿no? Porque si yo sé este, yo digo, obviamente, el ángulo de acá va a ser lo que me falta para llegar a 90. Porque sería S más S suman 90, puesto que más S serían 180, pues, ¿no? Porque acá tengo un ángulo extendido, pues, ¿no? ¿Se entiende eso, no? sí, profe. Ya. Entonces, yo necesito este ángulo de este triángulo interno. Porque sí o sí el problema me va, ¿qué es lo que llega hoy? Que sí o sí el problema me va a pedir que yo calcule los ángulos internos al triángulo que estaba dibujando yo. Por eso que ahora tengo que hacer el cálculo de los ángulos internos a ese triángulo. ¿Ya? Ya. Entonces, nosotros le vamos a colocar acá. El ejercicio maldito este sí, ¿eh? Más largo. Ya, aquí. Yo ahora le voy a dar letras griegas ahí. Para poder aplicar lo que es la ley del seno, ¿no? Yo necesito calcular este de acá, po. Pero no lo voy a poder calcular, chicos, con el teorema del seno. Voy a tener que calcular el de arriba primero, no sé si se dieron cuenta de eso. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Sí, profe. Ah, bien, ahí contestaron. Ya, aquí tendría yo. Entonces, yo ahora voy a llevar este triángulo. Recuerden que el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Mi objetivo es calcular este ángulo de acá. Ese. Ese muñeco lo necesito yo. Necesito ese muñeco porque ese muñeco, recuerden que con ese ángulo yo podía calcular el ángulo que me dé la dirección del vector que iba a aparecer acá, pues, ¿no? Si es que yo en este caso generaba el vector acá, ¿ya? Probablemente si lo genere arriba, probablemente necesite este de arriba, ¿no? Ya, pero según el análisis que hice ahí, necesito sí o sí ese ángulo. Entonces lo que voy a hacer ahora, yo voy a copiar este triangulito y este triangulito lo voy a colocar al lado de mi desarrollo. Aquí. Ahí voy ahora yo. Entonces ahora yo voy a aplicar el teorema, o en este caso la ley del seno, para encontrar este, por si acaso no va a aparecer en una prueba, porque es muy largo, no terminarían nunca. No, en la prueba yo creo que le voy a colocar rectángulo, no. Con suerte le coloco uno como el de arriba, puro así no. Aplicar la ley del seno
para encontrar, pero este lo van a tener que ocupar para ustedes para hacerme el trabajo me lo van a tener que hacer con este, ¿ya? Aplicar la ley del seno para encontrar el ángulo alfa y el beta. Pues recuerden que el trabajo que yo les voy a dar tiene relación con un pistón, ¿no es cierto? Y que lo pueden hacer con un compresor o lo pueden hacer con un motor a combustión, no sé. Ustedes me imagino que son más de compresores porque son de mantenimiento, ¿no? Ya, ahí. Sí, profe. Ya, y yo creo que la próxima semana damos los lineamientos ya del trabajo, por si alguien quiere avanzar en el trabajo a la par cuando está estudiando con la prueba, aunque los conceptos son... la materia es la misma. La materia que va a entrar en el trabajo y la materia que va a entrar en la prueba, o la última parte de la materia, es prácticamente la misma. Ya, entonces acá yo aplico lo que es la ley del seno. Digo que el seno de un ángulo que es 55, ¿no? Porque es el único ángulo que dan. Va a quedar dividido. ¿En qué queda? ¿Quién es el opuesto a 55? $0,19. Ya, 19, 0,19. Se reí Marcela. No le voy a colocar la unidad. De hecho, podría haberlo calculado un 190 también. Ya, entonces ahora yo no puedo calcular el ángulo beta, el que yo necesito, mi objetivo. Mire, ese no lo puedo calcular porque no tengo el lado opuesto. ¿Me entiende? Obligatoriamente, obligado estoy yo a que trabaje con el opuesto a alfa. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿quién estará opuesto a alfa? ¿Quién es el que está opuesto a alfa? ¿Cuánto vale? 0,07. Metros. Entonces, Profe. uy, que esto me quedó pegado aquí. Ya, seno de alfa. Entonces aquí busco la simbología de alfa, esto que demora un poco. Y sería el 0,07. 7. Pero no voy a colocar la unidad medida porque no me interesa, porque si me interesa el ángulo a mí. Con que los lados tengan la misma unidad de medida, podrían haber estado en milímetros, igual me va a dar el mismo ángulo, ¿no? Entonces, esta es mi incógnita que tengo, en este caso, temporalmente. Que sería en este caso... sería temporalmente alfa. Entonces aquí, yo voy a copiar esto acá abajito, chicos. Y mi objetivo es despejar alfa. Entonces, para despejar alfa, el 0,7, ¿no es cierto? Que está al lado de un número 1, porque acá hay un número 1 al lado del 0,7, un 1 imaginario, siempre existe ese 1. Está como escondido ese 1 siempre. El 0,7 abandona el 1 que está al lado de él y pasa multiplicando acá. ¿No es cierto? Ahora, como esto no es necesario que exista ese 1, ¿no es cierto? No es necesario. Simplemente lo anoto así nomás. Y automáticamente bajó, ¿se entiende? Cuando ese elemento bajó, porque cuando se posicionó en el medio, porque no tiene denominador, se entiende que realmente está arriba, ¿no? ¿Ya? Todo elemento que está en medio, se entiende que está realmente arriba, entonces puede subir arriba. ¿Y el seno cómo pasa al otro lado de este seno? La inversa del seno es seno a la menos 1. Entonces todo esto de acá le aplicamos lo que es el seno, pero este no es seno a la menos 1. Y ahí yo obtendría lo que es el alfa.
Entonces yo ahora tomo una calculadora y acá en la calculadora yo digo Shift sin, así aparece el seno a la menos 1. Tengo una fracción, tengo el 0,07 y eso lo multiplico por el seno, el que en la calculadora es sin, de 55, cierro el paréntesis, bajo y abajo coloco el 0,19 y cierro acá. Y presiono lo que es el igual, que es ese signo de ahí. Y eso me da 17,57 grados aproximadamente. Como pueden apreciar ustedes, ese es el valor en este caso con el cual yo voy a trabajar acá. ¿Cierto? Entonces lo voy a anotar ahí. Ese valor. Que es 17,57. 17,57. Y esto se mide en grados. Y ahí yo tendría el valor correspondiente. Bueno, esta no es una respuesta. No, para nada es una respuesta. Porque la idea mía era encontrar beta según el análisis que había hecho antes. ¿Ya? La idea era encontrar lo que era beta. Entonces, lo que voy a hacer ahora... Ah, ¿cómo lo puedo encontrar beta? La suma no, pues tiene que ser 180 adentro, profe. ¿Y cómo lo haría aquí yo? Si coloco el beta igual a algo acá. Los dos ángulos. Y después se le resta el 180. O coloco el 180 primero, pues, ¿no? Sí. Y le resto los dos ángulos, ¿no? Sí. Ya. Y ahí vería el resultado que es 107,43. Ya. Gracias. Su compañero dice que esa es la solución. 107,43 sería el ángulo que yo voy a ocupar ahora. ¿Ya? Que sería el ángulo de mi objetivo. ¿Ya? ¿Ya? Espérense, voy a copiar esto acá. Y eso es 107,43. Lo estoy copiando abajo porque me va a servir eso por si acaso. Ya, entonces yo acá esto le saco una foto a esto que tengo aquí y lo llevo al Paint nuevamente. Y acá en el Paint lo trabajo. Pero no tan arriba ahí porque después debo sacarle... Entonces, yo lo que necesito es esto, chicos, esto de ahí. Ahí lo puedo tomar. Ahí. Entonces aquí tomo la goma y borro esa simbología. Y aprovecho esto mismo para colocarlo al lado. Miren. Ahí, ¿o no? El de arriba no me interesa. Entonces ahora yo copio esta misma figura. Puta que se demoraba, Javi. ¿Ya? Copiamos la misma figura. Pero ahora tengo el mismo triángulo, pero ahora tiene el ángulo. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo aplicar, en este caso, con esta figura, que probablemente la ocupe después, por eso la estoy corriendo para abajo, voy a, en este caso, aplicar, la suma, ¿no es cierto? Ya, pero esto va a hacerlo más rápido, que si no estaría, la tengo preparada acá ya por si acaso. Aquí la tengo preparada. Y lo apliqué en D, pues, para seguir lo que habíamos hablado antes. O sea, venía preparada. Entonces esa, yo lo que voy a hacer acá es pegarla aquí. Ahí está, aquí pegadita. Ya que esto, en el plano general, yo voy a tener la velocidad del pistón hacia abajo y la velocidad en el punto B así, ¿no es cierto? Entonces lo que yo me estoy trasladando acá en D, por lo tanto me traslado con la velocidad del pistón, que es la velocidad en el punto D, hacia abajo.
Y obviamente acá se muestra que estoy rotando en D, ¿no es cierto? Entonces estoy rotando en ese sentido que habíamos estudiado antes. ¿Qué es lo que piden? Mi objetivo es calcular la velocidad en D, ¿no es cierto? Ese es mi objetivo principal. Ya, entonces, según lo anterior, recuerden que este es ese elemento, ¿no es cierto? Y que tiene relación con esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir que el ángulo que está formando esto aquí, lo puedo calcular ahora, ¿no? Si el ángulo de acá vale 107, ¿no? Y acá hay 90, ¿no? Ahí hay 90. ¿Cómo calcularía ese ángulo que estoy marcando ahí con esa línea roja que marqué recién? Serían 107. Ah, no, pero ese no es el 90. No, porque aquí tengo un error, po. No, porque me va a dar más de 180. Me está dando más de 180 porque hay un pequeño problemita aquí, sí, po. Te da como 190. Sí, pero no es por eso, es por esto, mira. ¿Ya? Como el dibujo estaba tan estirado, yo pensé que esto estaba parejo, pero no está parejo. Pero no es algo que se puede solucionar. ¿Ya? Mire, aquí yo tengo 107,43, ¿no? Y aquí yo tengo el vector que necesito. Entonces, realmente el ángulo que necesito es este de acá. Entonces, aquí también tengo 90. Perdón, con ese. Ahí también tengo 90. Por lo tanto, aquí tengo 35, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto tendría acá? 35 más cuánto, 107,43 era, parece, ¿no? Y recuerden que acá tengo 90. No sé si me pueden ayudar ahí con la calculadora, que yo no puedo salir aquí porque estoy... Si me salgo, borro todo. Sería 107,43 menos los 35. ¿Menos 35, profe? Menos 35. Me daría 72,43. Entonces quiere decir que aquí tengo 72,43. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuánto mide esto entonces? Ahora no suman lo más que 90, más que 180. Tengo 72,43 más los 90, ¿no? Eso me daría 162,43. ¿Y cómo lo hago para llegar a 180? Le coloco menos 180, ¿no? Me va a dar negativo, pero yo sé que es positivo. ¿Cuánto da eso? Es un número que comienza con el 1. Después viene un 7. Y después viene un 57. Ese es el número. Ya, ese sería el ángulo en este caso que yo tendría la velocidad y esa velocidad relativa. ¿Ya? Bueno, le voy a sacar una foto de esto por si lo necesito en alguna parte, si se olvida. Y esto lo voy a dejar por aquí guardado. ¿Ya? Lo voy a sacar de acá. Ahí. Y lo voy a hallar el otro. Aquí en este otro Paint yo tengo todo hecho ya. ¿Ya? Bueno, si se dan cuenta ahí tengo 17,57, ¿no? Y es lo que calculamos acá, pues, ¿no? ¿Ya?
Ahí estaría 17,57 que está aquí. ¿Ya? De hecho, ni borré eso. Debería haberlo borrado para que lo hubiesen calculado ustedes ahora. Ya, en el otro tengo 55 grados. Recuerden que eso lo había explicado previamente, ¿no? Recuerden que la otra es esta velocidad. Que esta velocidad tiene una inclinación también. Recuerden que había yo dicho que acá estaba la horizontal, ¿no es cierto? Y obviamente esto está anclado. Aquí está la manivela. Esta de acá es la manivela, ¿no es cierto? Esa de ahí, esa línea doble, es la manivela. ¿No es cierto? Y lo que había dicho yo, que el ángulo que estaba abajo, que este de abajo, ese de abajo, obviamente esto ese vector no está mal dibujado, sí, pues más inclinado hacia abajo por si acaso. Es el complemento de este de acá. Entonces, si este vale 35, este vale 55, ¿no? Por eso que en la figura ya aparecía 55. Es lo que había explicado antes. Que lo había explicado acá arriba, ¿no? Recuerden que el vector nace acá. Aquí nace el vector de forma perpendicular y algo así más el vector, ¿no es cierto? La otra figura no era real. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, acá yo tengo 55. Por lo tanto, acá abajo, ahí, yo tengo 35. Y resulta que este ángulo de acá es el complemento, es decir, lo que me falta para llegar a 90 del ángulo que está acá, que es 35. ¿No es cierto? Que sería 55. Ya, entonces por eso que acá yo coloqué el ángulo que es de 55. Ese de ahí. Bueno, este no tiene ángulo. Ya. ¿Se entiende eso, chicos, no? Ya, entonces vamos a llevar esto acá. Esto lo vamos a llevar al archivo. Aquí abajito. Creo que después de eso recuerden que tenemos que darle la dirección a todos los vectores que están arriba. Pero aquí me falta algo. Me falta escribir la suma vectorial que tengo que realizar. Y la suma vectorial que tengo que realizar va a ser la velocidad, en este caso en B, como que engaño mi mente, ya va a ser la velocidad en D más la velocidad relativa, que es la velocidad en B respecto a D. Ahí está. Esa es la ecuación que voy a ocupar yo. Ya para que se denote. Es decir, yo debo sumar la velocidad en D, que es el vector que está de forma vertical, con la velocidad relativa, que es este que está así. Y de una vez que tenga los dos vectores dibujados, es decir, los voy a dibujar algo así yo, voy a dibujar ese vector, lo dibujo para abajo, y este lo dibujo para acá. Una vez que tenga esos dos vectores dibujados, yo trazo el vector suma. Algo así. Bueno, no va a ser así porque no se forma un triángulo rectángulo, sí. Ya, entonces veamos cómo sería. Entonces voy acá, y yo acá tengo esto. Entonces, esto lo voy a hallar acá. Y esto voy a tener que agrandarlo acá un poquito. Ahí me cae justo. Ya, entonces, ¿qué he dicho? Yo dije que este vector sería ese, ¿no es cierto? Para abajo. Después le sumo ese otro vector, que tendría los 17,57. Y después, en este caso, desde el origen del primero hasta la punta del último. Ya, ahora. Este vector mide 55 grados. ¿No es cierto? Y el ángulo de 55 está acá arribita. Entonces, como acá tengo 90, el ángulo que yo voy a crear internamente es de 35.
Por otro lado, este tiene un ángulo acá de 17. Aquí. Porque este es este, ¿no es cierto? 17,57. Tengo que ingresar al ángulo interno, viendo cuánto es lo que falta para llegar a 90, que serían 72,43. Y el tercero lo saco con la suma de los ángulos internos, que deben sumar 180. 72,43 más los 72,57 más los 35, ¿no? Y eso da 180 cerrado. Y esta era la velocidad 26,39 que la habíamos calculado previamente. Entonces aquí yo tendría la suma en este caso de hecho por los vectores. Entonces esto ahora yo lo llevo al Word. Y ahora aplicar lo que es la ley del seno nomás. Entonces esto lo voy a aprovechar de copiar acá al lado. También por si lo necesite más abajo. Por si lo necesito acá. Entonces lo vamos a achicar, sí, para que caiga. Ya ahí. Entonces ahora yo aplico la ley del seno. Para calcular en este caso la velocidad D, que sería la velocidad del pistón, ¿no? Ya voy a irme acá con este de acá. ¿Qué dice? Dice que el seno de 72,57, y ahora pasé todo lo difícil, porque ahora ya el problema es igual que el que tenía antes. 57. Lo tengo que dividir por el opuesto. ¿Y cuál es el opuesto? La velocidad D, que es equivalente a la velocidad del pistón. Ya. Y en este caso, el seno de 72, como 43, él está opuesto con 26,39. Yo necesito despejar la velocidad D. Porque la velocidad D es mi incógnita. Entonces lo que hago acá es pasar la velocidad D multiplicando y ese dividiendo. Y este acá multiplicando. Entonces este pasa multiplicando. Y acá se hace un cambio. Este pasa acá arriba multiplicando, pero justo cuando llega ese, te dice, no, no quiero estar al lado tuyo, paso dividiendo, ¿no? Y como ese quedó partido en nada, que es un 1, ¿no es cierto? Lo bajo. Y ahora esto lo ingreso a la calculadora. Entonces acá debo ingresar la fracción, sería el 26,39, lo multiplico por el seno de 72,57, cierro, y me estaría bajando con el seno, que es el sin en la calculadora, de 72,43. Y cierro ahí. Y aprieto el igual. Me da 26,41. Entonces de esa forma yo sé que la velocidad en D es de 26,41. Esto se mide en metros sobre segundo. ¿Hay alguna duda o no? Bueno, acá no debiese haber duda porque esto es aplicar la ley del seno, ¿no? Y después nuevamente aplico la ley del seno, ¿no es cierto? Nuevamente aplico la ley del seno acá, pero obviamente va a ser para calcular lo que es la velocidad relativa. Entonces, acá cálculo de velocidad relativa.
Ya, entonces, para calcular la velocidad relativa, yo aplico la ley del seno nuevamente, digo que el seno de 35, porque se va con la velocidad relativa, lo divido en la velocidad relativa, que sería la velocidad v sobre d. Y acá yo ingreso la otra fracción y acá coloco el sen de 72,43 tiene que ser. Partido en 26,39. Podría haber ocupado el dato que tenía antes, ¿no es cierto? El 26,42 también. Y obviamente aquí hago el mismo despeje. Este pasa acá abajo y este pasa arriba. Y este pasa multiplicando arriba cruzado. Y ahí lo bajo. Y ahí quedó despejado, chicos, ¿no? Y ahora yo ingreso a la calculadora. Entonces lo único que voy a cambiar acá es el seno de 35. Es decir, ese seno que está ahí, que era de 72,57, lo cambio por 35. Y ahí tendría la velocidad que es 15,88. La velocidad relativa. 15,88 y esto se mide en metros sobre segundo. ¿Ya? Bueno, todavía no he terminado. Porque recuerden que esta velocidad esto está girando acá, ¿no? Entonces sería una tangencial, según lo que he visto largamente. Entonces ahora hay que calcular la velocidad angular. Bueno, alcancé parece. Yo pensé que no iba a alcanzar. Ya, entonces acá sería la velocidad relativa. Esta es la velocidad relativa. Y esa velocidad relativa, en este caso va a ser la angular. ¿Ya? La angular la tengo que buscar acá. Angular. Y sería la angular BD. BD. Y esto va multiplicado por la distancia BD. Ya, entonces acá yo lo que tengo que pasar dividiendo es la distancia BD. Entonces la tomo de acá y la pasaría dividiendo. Es decir, todo esto de acá queda dividido por la distancia que sería en este caso el radio. Y ahora yo reemplazo. Reemplazamos eso aquí. Y reemplazaría lo que es el radio. ¿Cuánto vale el radio? Era 0,19, ¿no? Que era esta medida, ¿no? Ya acuérdense que estoy hablando con la biel acá, 0,19. Entonces aquí coloco los 0,19. 0,19 y esto se mide en metros. Ya, entonces ahora yo puedo calcular la velocidad que andaba buscando. Y obviamente eso sería esa cantidad dividido en los 0,19. Da 83,57 radianes. 57 era o no? Sí, aproximado, ¿no? Radianes sobre segundo. No sé si hay alguna duda. Y ahí terminé con el ejercicio. Que esa sería la velocidad angular